Diferenciemos que la persona que está triste sabe por qué está triste, pero la persona que está deprimida por todo y por nada. ¿Cómo llega la depresión a la vida de una persona? Casi siempre cuando hablamos del ser humano hay que situarnos en que esto es siempre multicausal y probablemente un evento en mi infancia, como decir, no gozar de la aceptación de mis seres queridos, de mis iguales, se va como volviendo un tejidito que más adelante en la vida, cuando tal vez empiece mi primera relación afectiva y sienta que, entre comillas, fracasé en ella, puede ir sumando factores. Yo tengo más de 40 años de atender pacientes y no hay dos depresiones iguales, porque las circunstancias de cada individuo van a ser distintas. Hola, hola mis queridos amigos, qué lindo saludarles. Bienvenidos como siempre al podcast de Rocío TV. Espero de todo corazón que se encuentren muy bien, que estén tranquilos junto a sus seres queridos, en armonía y en tranquilidad y en paz. Bueno, el tema de hoy es algo que nos preocupa a todos y es la depresión, este fantasma que se puede aparecer en nuestras vidas y que no solo afecta a las mujeres o a los adultos, también afecta a los jóvenes, a los niños. Y esto hay que conocerlo y analizarlo junto a un profesional. Vamos a hablar de la depresión, este tema del que últimamente estamos hablando más de lo usual y acostumbrado, y es que de pronto hay algo que dispara esta situación en nuestras vidas y debemos atenderla. No, no podemos vivir deprimidos todo el tiempo porque eso puede generar algo terrible en nuestra salud y unas consecuencias que no queremos llegar a eso. Por eso te digo lo primero, cuéntanos, ¿qué es la depresión para comenzar? Creo que el tema es particularmente importante, no solo porque tenemos un aumento de depresión en la población mundial, sino porque es uno de esos pocos casos que los psicólogos y los psiquiatras enfrentamos donde puede estar en juego la vida. Entonces, la interferencia mayor de la depresión es que puede truncar la vida de un individuo y obviamente de una familia, pero es quizá la causa de incapacidad mayor, más que otros dolores de cabeza o otras dificultades en el trabajo. La depresión es quizá la causa que hoy en día más interfiere con el desempeño de las personas en cualquiera que sea el área de la vida en la que se desempeñan. Entonces, la realidad de por qué hablar de esto, creo que es, mientras más herramientas tengamos, mejor. La depresión, ante todo, es un desorden del estado de ánimo. Yo aclaro esto porque la palabra clave aquí es ánimo. Gracias al español tenemos una relativa confusión con la tristeza. Pensamos que una depresión es una tristeza aumentada y a veces la emoción más importante en la depresión no es la tristeza. Viene del inglés, el ánimo bajo es la poca energía, es las pocas ganas de hacer cosas y es el poco placer que la persona está derivando de las cosas que incluso antes solía derivar placer. Entonces, muy importante entender que hay un estado de ánimo bajo, donde la persona siente muy poca energía y deja de sentir placer, incluso por las cosas que antes le gustaban. No es que no tenga tristeza, tiene muchos sentimientos negativos. Quizá los otros, además de la poca energía, más importantes y que la definen, es una sensación, una idea negativa de sí misma, del mundo y del futuro. Entonces, es como que esta persona estuviera viendo el mundo a través de una lente negra, pero no lo puede evitar, no es una decisión voluntaria, le ocurre. Lucy, escuchándote hablar atentamente, nos queda bastante claro. Gracias por explicarlo de esa forma. Ahora te pregunto, ¿la depresión
aparece o llega a la vida de una persona de un momento al otro o hay algo que dispara? ¿Es un factor? ¿Son varios factores? ¿Cómo llega la depresión a la vida de una persona? Casi siempre cuando hablamos del ser humano hay que situarnos en que esto es siempre multicausal. Yo suelo decir que la mayoría de los problemas que tenemos en la vida se van tejiendo y probablemente un evento en mi infancia, como decir, no gozar de la aceptación de mis seres queridos, de mis iguales, se va como volviendo un tejidito que más adelante en la vida, cuando tal vez empiece mi primera relación afectiva y sienta que, entre comillas, fracasé en ella, o me va mal en el trabajo, o no consigo el trabajo que sueño, puede ir sumando factores. Es muy importante entender que casi que debiéramos hablar de las depresiones, porque no hay una sola depresión, hay varios tipos, pero lo más probable es entender que se va tejiendo. Lo que pasa es que sí, la sintomatología puede parecernos que empieza de la noche a la mañana y es cuando ya se da el cuadro completo. Pero para evaluar que alguien está pasando por una depresión, no basta con que tenga uno o dos síntomas, sino que tenga por tiempo continuado, al menos 2 semanas, estos síntomas que describí antes, de la poca energía, del poco placer, de la visión negativa acerca de sí mismo, del mundo y del futuro. También hay unos síntomas físicos que pueden acompañar la depresión y los más comunes son el insomnio o el hipersomnio, que es todo lo contrario, querer dormir mucho, un poco como para no pensar. Y también están temas relacionados con la alimentación o no alimentación adecuada y entonces la persona presenta una desmotivación para comer o no tiene apetito o baja mucho de peso o al revés, se refugia mucho en la comida y encuentra allí como un refugio a lo otro que esté sintiendo. Entonces, en una apatía general que también lleva a muy poca actividad física. Esos serían otros síntomas que acompañan, pero muy importante entender que son al menos por 2 semanas consecutivas, que no es que la persona le acaba de pasar un duelo. Es muy importante ante tu pregunta decir el proceso de cómo se va tejiendo, porque cuando hay eventos que nos disparan un estado de ánimo así como de mucha tristeza, probablemente estemos con una causa justificada y eso no es depresión. Eso puede tener momentos depresivos, pero es distinto tener una tristeza por duelo a tener una depresión clínica. Totalmente claro. Es decir, el ejemplo que muy bien pusiste, una tristeza por duelo, no salí bien en un examen, Una una ruptura afectiva. ruptura, exactamente, son razones para ponernos tristes y un poco sin ganas de hacer nada, ¿verdad? Pero este desinterés por la vida, esta falta de ilusión por la vida, que es lo que tú traduces, que de alguna manera se puede resumir en lo que es una depresión, es otra cosa. Mi siguiente inquietud es, ¿una persona que está pasando por una depresión se da cuenta, es consciente de que está pasando por una depresión? Sí, la gran mayoría de las veces se da cuenta. Lo que pasa es que no siempre es validada por las personas que tenemos alrededor. Muy importante entender que en las personas jóvenes la sintomatología puede tener una variación y quizá esa persona la encontramos es muy irritable, eh, un adolescente joven que está como bravo con la vida o brava con la vida y que no se puede acceder fácil, pone una barrera. Eso también es una diferencia muy importante entre la tristeza y la depresión. Y es que en la tristeza solemos buscar a personas con quienes hablar y contarle lo que nos está pasando. Puede ser una sola, pero hacemos el afán de buscar a alguien, mientras que en la depresión la persona se aísla. Es el aislamiento social, es como que tenemos síntomas que son físicos, los que ya describí, emocionales, y también hay sociales, porque la persona
se aleja hasta de las personas que más quiere o pone una barrera. Entonces sí, siendo contundente con la respuesta es, la persona se da cuenta. Muchas veces no lo habla Ujú. o lo esconde y hay un tipo de depresión que llamamos enmascarada porque, bueno, el ejemplo preciso lo vemos en este actor Robin Williams, o sea, una persona que termina en suicidio y era un humorista y cualquiera que lo ve o lo hubiese visto decía, qué hombre tan sensacional, qué actitud maravillosa, pero su depresión estaba enmascarada, es decir, no era visible, yo no sé si para sus seres más cercanos, pero entonces la persona sí se da cuenta, no siempre lo reconoce ante otras. Por ejemplo, tú también dices, Lucy, que hay diferentes tipos de depresión Mm. y es muy importante el entorno de la persona que está pasando por esa situación. He escuchado en muchísimos casos esta frase que dice, ay, no te pasa nada, ya vamos, arréglate, báñate, ponte linda y sigue, Ujú. sin tomar en serio o tomar en cuenta de qué otra forma le puede ayudar. Es decir, sabes que tú sientes que no eres el mismo de siempre, te sientes más triste que de costumbre, no sientes que no puedes salir solo de esto. Cuéntame qué te pasa, te acompaño al médico. Debería también el entorno familiar estar atento ante estos cuadros, porque de lo que tengo entendido, o corrígeme si no es así, mi querida Lucy, la depresión también puede pasar Así es, en un niño. así es. Es muy importante lo que acabas de mencionar porque ese es uno de los problemas que las personas en depresión enfrentan. No solo se están ellas sintiendo muy mal, sino que el medio muy a menudo les invalida lo que están sintiendo, como ya pon de tu parte, o es que te estás haciendo, o es que quieres manipularnos, eh, toda una serie de explicaciones que a veces lo que hacen es darle más razones a la persona para sentirse una carga. Y sin querer, supuestamente para animar a esa persona o para que se levante, se sacuda, decimos popularmente, lo que hacemos es darle más motivos para que ella sienta que es un problema. Aún en tratamiento, cuando empezamos a decir, pero ya llevas tantas citas con la psicóloga o también requieres ir a un psiquiatra, ¿cuánto nos estás valiendo? ¿Hasta cuándo vas a estar así? Y eso a la persona solo le dice, pues que el mundo viviera mejor sin ella y le da argumentos de acentuar esta sensación de minusvalía y de no valor que tiene. Entonces, ser muy cuidadoso. El entorno, yo creo que todos, al informarnos sobre lo que es una depresión, debemos ante todo ser conscientes de que la persona no está así porque quiere y no logra salir aunque quiera. Así es. Y otra cosa, eh, hablamos también de que las personas cuando se sienten así, generalmente se encierran en su mundo y no quieren tener el contacto con todo lo que los lastima, los hace sentir más tristes, entonces se cierran, se bloquean. ¿Cómo se los puede ayudar? ¿Todas las personas somos igualmente propensas a tener una depresión o hay personas que ya son como candidatas a esta depresión? Eh, de nuevo, si Ajá, pensamos en el tejido, es ya, importante entender que hay depresiones que son de origen genético. ok. Es decir, si yo tengo en mi herencia familiar depresión, yo tengo más probabilidades. Y siempre la predisposición genética hay que validarla como un factor que predispone. Es como si yo tengo herencia de diabetes, yo tengo más probabilidad de sufrirla. No es garantía de que si tengo la herencia la voy a tener o si tengo la herencia decir a punto de tratamientos holísticos voy a salir de mi depresión, probablemente no. Entonces, la evidencia científica nos dice que cuando hay herencia de depresión, la persona requiere, además de un tratamiento psicológico, una terapia que le dé herramientas para poder lidiar con eso que siente, tenga también una serie de intervenciones farmacológicas que le permitan
nivelar o producir los neurotransmisores que sabemos que están en deficiencia cuando la persona tiene depresión. Entonces, hay unas depresiones genéticas, hay otras depresiones que son, como decía, el cúmulo de tal vez eventos negativos que han ocurrido en mi vida. A veces incluso hay una depresión post-estrés agudo, es decir, yo tengo mucho estrés, muchas situaciones adversas, siento que no puedo hacer nada al respecto de ellas y genero como una cierta desesperanza. Ya no creo en que yo pueda hacer nada para cambiar mi vida, ni tengo confianza en que haya algo en el entorno que me pueda ayudar. Entonces entro en una desesperanza, que es otra forma de decir lo que siente un individuo cuando está en depresión. Entonces siempre atender a cuál es esa característica de la depresión de cada quien. Yo tengo más de 40 años de atender pacientes y no hay dos depresiones iguales, porque las circunstancias de cada individuo van a ser distintas. Y cómo ella ha vivido, tal vez se agregan cosas. Es pregunta habitual en mi consulta que alguien me diga, pero Lucy, si yo he podido con cosas más difíciles en el pasado, ¿por qué me siento tan mal ahora? Y tal vez es que ahora tiene, en el caso de una mujer, está también atravesando por problemas hormonales o está en la menopausia o tiene el nido vacío o tiene otras variables que se han sumado. Entonces, no es que la persona sea débil, es que simplemente su tolerancia a enfrentar las situaciones difíciles como que ya está reducida. Entonces, muy importante entender que nadie está vacunado para la depresión o para ningún tema emocional, o sea, ni la ansiedad, ni la depresión, ni nada nos hace realmente vacunados. Sabemos que hay circunstancias que cuando se unen a alguien que esté pasando por una situación más adversa, probablemente le va a ser más difícil sobrellevarla y por eso va a desarrollar el cuadro clínico. Sí, te escucho y se me vienen a la mente muchísimas preguntas. Una de ellas es si se puede curar o tratar la depresión, digamos, de manera efectiva, en el sentido de que se puede curar la depresión. De nuevo, nos situamos en depende de la Ok. depresión, porque si la depresión tiene elementos genéticos importantes, la depresión hay que aprender a manejarla, hay que saber atender las señales tempranamente y hay que desarrollar las estrategias en terapia que me van a permitir, dijéramos, no llegar a esos niveles que me incapacitan. Pero hay otras veces, digamos, si yo no creyera en el bienestar de la terapia, no me pudiera sentar Ujú. frente a este micrófono. Entonces yo creo firmemente en que las personas podemos salir adelante de una depresión. Hay personas a quienes una intervención más sencilla o una única depresión les ha dado en la vida. Hay otras personas que luchan con episodios recurrentes de depresión que van a requerir tal vez una mayor intervención, una complejidad, tal vez un trabajo en equipo de psiquiatra y psicólogo. Es decir, cada situación es diferente, cada persona es un mundo Mm. y no se puede catalogar a todos de manera igual, no se los puede poner a todos en un mismo grupo, digamos, ¿no? Ujú. Lo importante de estar siempre acompañados por un profesional, sobre todo en el caso de la depresión, como dices, y tal vez prevenirla, mi querida Lucy, en el sentido de que también hay que cuidar cuando tú ves si tú estás con baja Mm. autoestima, si hay ciertas pistas, ciertas pautas que Claro, no son depresión en un momento, pero que pueden llegar a o derivar en eso. Entonces, sin duda, trabajar en que los vínculos ujú, afectivos tempranos sean vínculos confiables, seguros para el niño, que los niños se sientan eh, pro- protegidos y queridos por lo que son. No es si tú sacas buenas notas, si eres de tal o de cual manera, yo voy a sentir o tú vas a sentir mi afecto. No, el afecto debería ser sin ninguna condición.
Ese es un factor que va protegiendo. Si podemos establecer que hay modelos o variables, factores que nos van haciendo más probable que alguien tenga una depresión, del mismo modo tenemos factores que sumados, como bien tú dices, el desarrollar una autoestima sólida, inculcar en nuestros hijos o en nuestros niños, todas las personas que tengamos seamos agentes de socialización, inculcar en las personas alrededor la confianza en la propia capacidad. Es uno de los factores que más nos protege en términos de salud mental, porque es creer que yo tengo la vida en mis manos y que yo tengo la autonomía, la confianza y la suficiencia. Sí, Eh, porque luego puede ser muy tarde. Estábamos hablando y pusiste un ejemplo muy claro, este famoso actor, Robin Williams, teniéndolo todo, el mundo a sus pies, seguidores, gente que lo amaba, un trabajo espléndido, una vida sin necesidades aparentes y de pronto acaba. De pronto, así abruptamente, porque tal vez no se trató, no se dio cuenta, no le dio importancia o fue muy tarde. Subestimó, y es muy importante tu observación también desde la condición de que eh, ojos vemos, corazones no sabemos. Este dicho popular me sirve para mostrar que no todas las personas que sufren una depresión las tenemos que ver tiradas en una cama y sin la posibilidad de querer socializar o poder ir al trabajo, porque a veces la persona tiene toda la intención de hacer todo, pero llegada la hora no logra encontrar esta energía vital para pararse y hacer lo que ella sabe que debe hacer. Entonces, nos guiamos en decir lo tiene todo, pero vaya uno a saber si carece de todo en la apariencia de lo material resuelto. Porque si fuera así, es como un análisis un poco infantil pensar que el que lo tiene todo no se va a deprimir, porque entonces el que no tiene lo material resuelto debería estar deprimido y no necesariamente es así. Es muy importante que no tiene que haber causas. A veces yo solía dar clase en Colombia, siempre la docencia me ha gustado y decía siempre en mi primera clase, diferenciemos que la persona que está triste sabe por qué está triste, pero la persona que está deprimida por todo y por nada. Ay, qué información tan valiosa, Lucy. La verdad es que con ese dato nos quedamos y con todo el aporte que nos has venido a regalar en esta linda conversación, créeme que he aprendido muchísimo y también estoy consciente de quienes están al otro lado de la cámara mirándote también. Y esperamos de todo corazón que les sirva de muchísima utilidad, porque si no nos pasa a nosotros, gracias a Dios, pero siempre hay alguien que podemos ayudar, extenderle Con una mano, toda seguridad. saberle dirigir y acompañar. Hoy en día tenemos una de cada 4 personas está sufriendo algún tema de salud mental. Entonces, participar en este espacio, y te doy las gracias por ello, así como aprovechar cualquier otra oportunidad que yo tenga para divulgar este conocimiento. El propósito es que las personas que nos escuchan cambiemos esta visión de que solo con decirle a la persona, párate, pon de tu parte, lo tienes todo, eh, insisto, eso a esas personas les hace sentir que entonces son unas malagradecidas y que más bien estuviera el mundo mejor sin ellas. Entonces, por querer hacer bien, estamos haciendo mal. Y educarnos es la manera como podemos impedir que esto siga sucediendo. Gracias, Lucy. Gracias, 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 de verdad. Gracias por todo tu conocimiento y por esa guía que nos dejas. Nos vamos a quedar con eso. Abrazos bien apretados para cada uno de ustedes, mis queridos amigos, y por favor suscríbanse a este canal en YouTube, Rocío Sedeno TV. Aquí van a encontrar los múltiples capítulos que hemos grabado en este tipo de conversaciones que nos dejan información de utilidad, contenido de valor, que es lo que más necesitamos en este momento. Gracias también a esa comunidad hermosa que nos sigue en nuestra página de Instagram, el podcast de Rocío TV. Créanme que cada mensajito, que cada saludo, que cada sugerencia para nosotros es muy importante para crecer, para aprender juntos. ¡Mua! Besitos y abrazos como siempre para cada uno de ustedes. Se me cuidan. Gracias, Lucy.